Hola, es un enorme placer para mí poder estar hoy hablándoles de trasplante de pulmón en hipertensión pulmonar. Y la primera pregunta que voy a hacer es, ¿cuándo pensar en trasplante de pulmón? Y la realidad es que si nosotros miramos cuál es la sobrevida de los pacientes que incluso están en bajo riesgo, en el registro alemán, en el COMPERA, lo mismo pasa en el registro sueco y en el francés, con números muy similares. Los pacientes incluso de bajo riesgo, el 32% están muertos a los 5 años. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que se diagnostican con hipertensión pulmonar, sobre todo son pacientes jóvenes y no tienen comorbilidades, debemos pensar en trasplante de pulmón en el momento del diagnóstico. Esto no quiere decir incluirlos en lista de trasplantes, sino solamente pensarlo y tenerlo como una alternativa terapéutica. La pregunta es, ¿cuándo es el momento óptimo para trasplantar al paciente? Y si nosotros miramos los datos de cuál es la edad media en la cual se trasplantan los pacientes de pulmón en la Argentina, y cuál es la sobrevida de los pacientes que se trasplantan de pulmón en nuestro país, sobre todo los que se trasplantan por hipertensión pulmonar, y vemos que son alrededor de 7 años la sobrevida media, y que estos pacientes a los 45 años le damos una sobrevida de 7 años, vemos que seguimos ofreciéndole algo que es subóptimo, que no es ideal, por lo cual trasplantarlo precozmente no es una buena cosa, y trasplantarlo tardíamente el paciente puede llegar a perderse la oportunidad de haberse trasplantado o llegar en muy malas condiciones. Por lo cual, nosotros tenemos que evaluar el momento óptimo en función del riesgo de ese paciente. ¿Por qué? Porque también consideramos que la terapéutica puede modificar ese riesgo. Y si nosotros vemos que la mayoría de los pacientes que se mueren por hipertensión pulmonar, solamente el 17% estaban tratados con 3 líneas terapéuticas, y que el 42% estaba tratado con una droga o ninguna, vemos que la gran mayoría de los pacientes que terminan falleciendo de hipertensión pulmonar no habían alcanzado el tratamiento óptimo o completo de lo que le podemos ofrecer a su enfermedad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros consideramos estos trabajos bastante recientes, donde empiezan con triple terapia de inicio, esto es un trabajo del grupo de italiano de Milán, donde empiezan con triple terapia de inicio en 21 pacientes, y ven que en el seguimiento medio de 24 meses, de 2 años, la gran mayoría de los pacientes están en un estrato de bajo riesgo, y que se produjo una reducción de la resistencia vascular pulmonar de 16 unidades Wood a 5,5 unidades Wood, con importante reducción de la presión pulmonar media y aumento del índice cardíaco. Vemos que nosotros realmente podemos modular con el tratamiento el pronóstico de esta enfermedad. Lo mismo, este trabajo reciente del grupo francés por Atené Bucli, que presentó, que muestra pacientes que en clase funcional 3-4, que luego de un seguimiento medio de 4 años, la gran mayoría de los pacientes están en condiciones de bajo riesgo, y que este bajo riesgo perdura a lo largo del tiempo, o sea que es sostenible a lo largo del tiempo, y que con un seguimiento medio de 4 años, el 92% de los pacientes sobrevivieron libres de sobrevida, y cerca del 80% de los pacientes sobrevivieron libres de trasplante. Vemos que esto realmente puede cambiar el pronóstico de nuestros pacientes, y esto hacer que el trasplante se requiera mucho más tardíamente. Entonces, lo que esto nos está diciendo, que la triple terapia y un tratamiento agresivo, que el remodelado reverso realmente existe, y esto nosotros lo hemos podido documentar y ver en muchos de nuestros pacientes que han llegado muy mal a la consulta y en clase funcional 3-4, internados con insuficiencia cardíaca, y les hemos puesto triple terapia y vemos un remodelado negativo, un remodelado que se achica el ventrículo derecho, y cómo mejora la función y la geometría del ventrículo izquierdo. Entonces el remodelado reverso realmente existe y podemos usarlo. Entonces la pregunta es,
¿cuándo derivar a un paciente a que sea evaluado en un centro de trasplante? Y esto, la respuesta sería en pacientes que están en clase funcional 3 o 4, sin que no alcanzaron el tratamiento máximo, pero que estamos pensando en progresarlo, que tienen síntomas rápidamente progresivos, que tienen uso de medicación parenteral independientemente de los síntomas, y yo para que ese paciente esté en clase funcional 1 o 2, y lo tengo que poner prostanoides parenterales, sería conveniente que un centro de trasplante lo conozca y que tenga una enfermedad veno-oclusiva o hemangiomatosis conocida o sospechada. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros sabemos que los pacientes que tienen una enfermedad veno-oclusiva tienen un pronóstico mucho peor, incluso que los pacientes que tienen una enfermedad idiopática u otras formas de hipertensión pulmonar, y que cuando le pongamos el tratamiento médico, probablemente tenemos riesgo de que haga un edema agudo de pulmón asociado con prostanoides parenterales, asociado a la enfermedad veno-oclusiva, y que esos pacientes no vayan a mejorar. Entonces, la única alternativa que nos queda, si esto nos pasa, es el trasplante. ¿Y cómo sospechamos la enfermedad veno-oclusiva? Bueno, básicamente lo que vamos a encontrar son en la tomografía, pacientes que tienen una DLCO muy baja y mucha limitación funcional y rápida progresión de su enfermedad, a veces no tanto, pero básicamente eso es lo que históricamente decimos, y a veces nos encontramos con pacientes que tienen una enfermedad que no progresó tan rápido y empezamos a sospechar que no tienen una enfermedad veno-oclusiva, tal vez no muy florida, pero lo que vemos son engrosamiento de los septos interlobulares, con un vidrio esmerilado, con preservación de la estructura bronquioalveolar, micronódulos en vidrio esmerilado y adenopatías. A veces puede darse todo esto junto o puede no darse todo junto, y vemos algunas características. Pero si sospechamos la presencia de una enfermedad veno-oclusiva, debemos adelantar o pensar en que ese paciente puede requerir enrolarse en una lista de trasplante. ¿Y cuándo lo vamos a incluir en la lista de trasplante? Cuando el paciente está en clase funcional 3-4, luego de 3 meses de tratamiento con prostanoides parenterales, y que a pesar de eso tiene un índice cardíaco menor a 2 litros, o una presión de aurícula derecha mayor a 15 milímetros de mercurio, o camina menos de 350 metros, o tiene comorbilidades asociadas, como hemóptisis, derrame pericárdico, signos de insuficiencia cardíaca manifestados por insuficiencia renal, ascitis o aumento de la bilirrubina. Todos estos signos son signos de mal pronóstico y se asocian con una peor evolución en el post-trasplante, por lo cual son signos que no debemos dejar a que avancen y debemos pensar en que ese paciente se incluya en la lista de trasplante. ¿Y qué tipo de trasplante le vamos a ofrecer a nuestro paciente? Básicamente nunca vamos a trasplantar a un paciente con hipertensión pulmonar un trasplante unipulmonar, entonces nos vamos a quedar con 2 trasplantes, el bipulmonar o el cardiopulmonar, y en la gran, inmensa mayoría de los casos lo que vamos a hacer es un trasplante bipulmonar, independientemente de cómo esté el ventrículo derecho. A veces hemos visto ventrículos derechos muy dilatados, muy comprometidos, y nos dicen, pero ¿se puede trasplantar? ¿Esto se recupera? No existe deterioro del ventrículo derecho que justifique trasplantar el corazón. El ventrículo derecho es muy plástico y se va a recuperar al cambiar los pulmones, va a bajar la poscarga y ese ventrículo derecho va a funcionar muy bien. A mí lo que me preocupa en el trasplante no es el ventrículo derecho, es el ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo que durante mucho tiempo manejó bajos volúmenes minutos y niveles muy bajos de precarga, y por lo cual tienen riesgo de realizar una falla diastólica importante, y eso que tenga una falla primaria del Graf, lo que se llama falla primaria del Graf, que muchas veces yo creo que es insuficiencia cardíaca, porque el ventrículo izquierdo no puede manejar el volumen. Y esto se mostró la utilidad a partir de esto al uso del ECMO, como el ECMO, ir cargando el ventrículo izquierdo en forma progresiva durante el posoperatorio, ha disminuido muchísimo el riesgo de insuficiencia cardíaca o el riesgo de compromiso pulmonar de la falla primaria de ese pulmón implantado, y ha mejorado muchísimo la sobrevida. Entonces, a mí no me preocupa el ventrículo derecho, en el post-trasplante inmediato lo que me preocupa es el ventrículo izquierdo que no esté atrofiado, que no esté atrófico, que no esté desentrenado. Y vemos cómo a lo largo del tiempo ha disminuido, ido disminuyendo francamente la indicación de trasplante cardiopulmonar. Y básicamente el trasplante cardiopulmonar,
queda para un grupo muy pequeño de pacientes, donde la gran mayoría, fíjense que no son los idiopáticos, sino que son los congénitos. ¿Para qué pacientes nos quedan el trasplante cardiopulmonar? Para aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas complejas, como este paciente que tiene una CIA muy grande y con muchas fenestraciones acá abajo. Fíjense, gran comunicación interventricular con muchas fenestras distales, las cuales se juzgó que no eran factibles de repararse, por lo cual va a un trasplante, en este caso cardiopulmonar. Entonces, en el Eisenmenger nos planteamos un trasplante bipulmonar y arreglar el defecto, o un trasplante cardiopulmonar. Y básicamente este estudio reciente nos muestra que no hay gran diferencia en cuanto a la evolución de estos pacientes, si se hace bipulmonar y arreglo del defecto o cardiopulmonar, pero que cuando lo desagregamos entre los pacientes que tienen una CIA o una CIB, vemos que los pacientes que tienen una CIA les ha ido un poco mejor con el trasplante bipulmonar, y a los pacientes con una CIB un poco mejor con el trasplante cardiopulmonar. Yo creo que la decisión final no es por el tipo de trasplante, sino es por la reparabilidad, muchas veces anatómica y muchas veces logística, de poder coordinar las necesidades de la llegada del órgano con el arreglo, de la factibilidad de arreglar el defecto y poder hacer todo al mismo tiempo. Entonces, no solamente es una dificultad clínica, quirúrgica y técnica anatómica, sino también es una dificultad importante desde el punto de vista de la logística, cómo organizar todo esto para estar seguros de que nos salga bien. Entonces, ¿cuál es el gran desafío en estos pacientes y qué es lo que nos dicen las guías? Hacer una determinación del riesgo de los pacientes con cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar constante. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros miramos las estratificaciones de riesgo, los modelos de estratificación de riesgo francés, alemán o sueco, y qué porcentaje de pacientes de ellos tenían hipertensión, eran Eisenmenger, tenían una cardiopatía congénita, vemos que es 0% en el francés, 4% en el alemán y 7% en el sueco. Es decir, las herramientas que usamos nosotros habitualmente para estratificar el riesgo de estos pacientes no están validadas, y los pacientes con cardiopatías complejas no se evaluaron dentro de estas cohortes. Por lo cual, hay algunos datos que nosotros tenemos que tener en cuenta en este grupo de pacientes, y tienen que ver con la edad, la posición del shunt, si es pre o post-tricuspidio, que no tengan ritmo sinusal, o sea, los pacientes que han tenido arritmias les va peor, cuál es la saturación de esos pacientes y la presencia de derrame pericárdico. Si a medida que vamos sumando de estos puntos, el riesgo se va aumentando. Y este trabajo me parece muy interesante desde lo que plantea, y lo plantea ya muy bien desde su título, la sofisticación de la simplicidad. Y básicamente habla de que el pronóstico de estos pacientes tiene que ver con el grado de desaturación y con el grado de disfunción ventricular que tengan. ¿De qué ventrículo? De ambos. Si los pacientes tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 50%, medido por resonancia, les va peor. Y si tiene una fracción de eyección del ventrículo derecho menor de 40%, también les va peor. Y si las dos están comprometidas, les va mucho peor todavía. Entonces, nosotros tenemos que evaluar a estos pacientes en forma individual y ver cuál es el momento justo para indicarle el trasplante. Y les recomiendo que lean este artículo que hablan de la estratificación de riesgo específicamente en pacientes con cardiopatías congénitas, las cuales es parecido, pero no es exactamente igual al semáforo que nosotros utilizamos habitualmente. Pero me parece que es muy importante que esto lo tengamos en cuenta al momento de evaluar a un paciente con cardiopatías congénitas. Entonces, como conclusiones, la hipertensión pulmonar es una enfermedad progresiva y la posibilidad de trasplante debe estar presente desde el momento mismo del diagnóstico. El trasplante bipulmonar es la opción para pacientes que permanecen con riesgo elevado a pesar del máximo tratamiento posible y no tienen grandes comorbilidades. Y el trasplante cardiopulmonar es la alternativa en pacientes con cardiopatía congénitas no plausibles de ser corregidas por cuestiones técnicas o logísticas en el momento del trasplante pulmonar. Muchísimas gracias.